ni aún testificarla ni decirla, porque son muy duras y para los oyentes no son fáciles poder escucharla, ni le va a ser fácil entender. Que yo vengo de una familia donde Satanás destruyó mi familia. Satanás destruyó mi familia de una manera implacable, de una manera que no hay palabra para yo expresar lo que vivió mi madre y lo que vivió mi padre y la infancia que yo viví cuando siendo un niño tuve que sepultar a mis padres. Wow. Y perdí a mis 5 hermanos, perdí a mi papá, perdí a mi mamá. La gente me ve, oye de la leyenda de José Ovalle, un trastornador, un incendiario, un hombre revolucionario, uno de los hombres más usados por Dios en todos los tiempos, de todos los tiempos, donde Dios me usó para resucitar varios muertos, incluyendo a mi propia esposa. Dios mío. Dios me la devolvió de entre los muertos porque no quise aceptar la muerte, ni tampoco olvidar un pacto de Dios conmigo y una promesa. Dios me había dicho, te daré hijo e hija de ella. Y luego mi esposa muere. Entonces yo no quise aceptar el que la muerte me haya tronchado lo que Dios me había prometido y lo que Dios me había hablado. Por eso es que decimos, como la Biblia dice, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Wow. Mi infancia no fue una infancia fácil. Yo me crié en la pierna de mi madre. Desde que ella me parió, que me dio a luz, yo me le dormía con mi manita dentro de su seno. Wow. Yo era su niño lindo, yo era su chichi lindo. De los 6 hermanos, yo era su niño querido de ella. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a una gran realidad. A mi mamá le mataron a mi padre entre los brazos. Dios mío. El vecino de mi casa mató a mi padre. Le dio una puñalada que le abrió el pecho y le partió el corazón en 2. Y yo estaba ahí con 7 años de edad, detrás de mi madre, mientras mi mamá peleaba y contendía con el asesino. Luego que mi papá había pasado todo un día con él tomando alcohol y bebiendo en un bar que quedaba como a 2 o 3 esquinas de mi casa. Wow. Para que entiendan, y el público y las multitudes que nos están escuchando, que se están conectando, que están conectados, conozcan un fragmento de cómo fue mi infancia. Y el por qué fue que mi vida con Jesús fue una vida muy íntima. Porque cuando a mí nadie me quiso amar, Jesucristo me abrió sus brazos. O sea, el único amor verdadero que descendió del cielo y se encarnó en Jesús, Dios me lo ministró y me lo dio por revelación. De manera que yo me enamoré de Jesús como un loco. ¿Por qué? Porque pierdo el amor de mi padre, que es asesinado por el vecino de mi casa. Mi papá pasa todo un día antes de que fuera asesinado, tomando alcohol con el asesino. Y luego se emborrachan, se embriagan de una manera muy profunda, ambos. Dios mío. Discutieron en el bar. Entraron en pleito y en contienda y en discusión. Tú me dices y yo te digo. Finalmente, mi mamá embarazada de 7 meses, con 2 niños en su vientre. Wow. Que luego en el pleito perdió un niño que murió. Y luego el que nació anormal. Dios mío. Una tragedia increíble que viví con 5 hermanos. Que ya estábamos nacidos. Yo y 4 más 2 que mi mamá tenía en su vientre. Wow. Entonces ella salió a buscar a mi papá al bar, a la barra, sí, al centro cervecero, y sí, lo sacó del bar porque lo encontró discutiendo con el asesino. Entonces ella le dice, ven José. Él se llamaba José Ovalle como yo. Le mete la mano por los sobacos y se lo lleva borracho a arrastra. Luego que lo introduce en nuestro hogar, que ella lo mete a la casa de nosotros, el asesino fue y buscó un puñal. Dios. Y cuando volvió tocando la puerta y diciéndole a mi papá, sal José para que terminemos la conversación. Porque las mujeres siempre están interfiriendo. Y esto son cosas de hombre. Entonces mi mamá, yo estoy detrás de mi mamá agarrándole el vestido en medio del forcejeo de mi mamá con mi papá dentro de la casa. Mi papá por salir y mi mamá que no lo quiere dejar salir. Wow. Finalmente él pudo más que mi mamá como hombre y mi mamá con un barrigón con 2 niños en su vientre.
y alejó a mi mamá de él y abrió la puerta de la casa. Cuando abrió la puerta de la casa, el tipo aceptó una puñalada en el pecho a mi papá. Dios mío. Una de las infancias más difíciles que un mortal, que un humano pueda haber vivido, la viví yo. Wow. Porque entonces, luego que él le da la puñalada, mi papá se vira de frente a mi mamá y le cae en los brazos. Y le dice: Margarita, estoy herido. Wow. Y mi papá, entre burbujas de sangre, que yo vi todo eso siendo un niño, murió. Entonces mi mamá brincó por encima del cadáver, salió de la casa y se enfracó con el asesino. Ella con 7 meses de embarazo, con un barrigón. Y 2 en el vientre. Él, por no apoyarla con el puñal, la estrelló, se estrellaron, ella lo mordió. Mi mamá duró como 1 mes y pico sin poder comer y masticar, de tanta mordida que le dio al asesino. Entonces él, por no apoyarla, la estrelló, y en esos estrelló y en ese reperpero que se armó entre los dos. Mientras ellos peleaban, yo estoy pegado de mi mamá. Uno de mis hermanitos, eran como las 7:30 de la noche. Wow, recuerdas como hoy. Eso fue algo muy... Eso yo lo vine olvidando luego que Jesús tomó control de mi vida. Jesús. Y desencadenó en mí una metamorfosis espiritual, de manera que yo me olvidara, porque Él lo que quiso que yo olvidara lo que viví, porque eso nunca me dejó en paz, porque me convertí en un pandillero. Entonces comencé a buscar y a indagar el paradero del asesino y de sus 7 hijos para yo eliminarlo. Entonces esa era mi frustración y mi trauma. Entonces crecí y me desarrollé en un ambiente donde yo no conocía la misericordia ni la piedad, ni nunca tuve bondad con nadie. Era un salvaje, era un pandillero que jugué con la sangre, que nunca retrocedí, nunca saqué el dedo de una metralleta. Yo tenía 3 armas de guerra. Yo anduve con el Rubirosa Fermín, yo anduve con los más buscados de República Dominicana. Yo fui muy perseguido por los diferentes departamentos, de militares, ejército, la policía. Entonces me desarrollé en una infancia donde perdí el amor de mi vida, porque perdí a mi madre y perdí a mi padre. Mi mamá no aguantó el asesinato. ¿Cómo fue esa parte en la vida de su madre? Ella no aguantó el asesinato, porque luego que mi papá muere entre sus brazos, mi mamá perdió la sensibilidad de humana. Inclusive ya no se bañaba y perdió la mente. Se desquició, ella se desacató. Ella ya no actuaba como una madre. Nos regaló a todos en vida, inclusive a mí, que era su niño lindo. El de sus piernas. Me regaló a una familia que me usaron de esclavo. Dios. Yo fui un niño esclavo. Yo fui un criado de una finca y de una propiedad y de una casa que hicieron conmigo todo lo que a ellos le vino en gana y lo que ellos quisieron hacer conmigo y de mí. Entonces mi infancia se desarrolla como un niño mendigo, un pedigüeño. Yo era un palomo. Dios. Que mendigué por las calles, andaba con una latita de salsa Victorina y yo pasaba por donde había gente para que me echaran una monedita. Wow. Porque luego que mi papá es sepultado, mi mamá se le fue el alma, se quedó como vendida, como perdida, como una sombra. Un ser sin emociones. Varón, ella era una niña de 13 años cuando se casó con mi papá. Wow. Era su único novio, su único hombre. Dios, ¿qué es esto? Mi papá era militar de la policía montada en aquel tiempo, cuando era de Trujillo. Entonces mi mamá se le fueron la fuerza y se le fueron las ganas de vivir. Y nos comenzó a regalar a cada uno, mi hermano mayor, mi otra hermanita que me seguía a mí. Y a cada uno en la capital, uno en San Francisco de Macorís, uno en Salcedo. Entonces yo lloraba a los pies de ella y le decía: no, mami, yo te quiero, no me dé, yo no quiero irme para donde esa gente. No, y ella decía: no, es que esa gente te van a poner en un colegio, yo no voy a poder pagarte el colegio, ellos te van a ayudar. En fin, el asunto es que finalmente ella me regala una familia, pero la familia me tortura. Dios mío. Abusan de mí. Hombres que abusaron, que torturaron mi vida, que maltrataron mi vida, que me avasallaron, que me humillaron, porque era un criado, era un esclavo de la casa
todo lo que ellos querían, ahí estaba el esclavo, ahí estaba el huérfano, ahí estaba el hijo de nadie. La última gota. Entonces, en medio de esa situación, es que mi infancia se va desarrollando, pero con un corazón cargado de maldad y de venganza y de odio. Quería matar a todo el mundo, quería matar a esa familia entera. Le mandé una carta cuando ya yo pasaba de los 13 años diciendo que lo iba a matar a todos. Dios mío. Me instruyen las pandillas, me entrenan para matar desde jovencito. Me preparan para matar a un ser humano de 3 golpes. Wow. A mí me decían el monstruo. Me decían el monstruo, el terror. Era un sanguinario que nunca saqué el dedo de un gatillo. Tenía un M16, tenía una metralleta Mao Zedong, un Cristóbal, tenía un fusil Mao Zedong y tenía una metralleta Cristóbal y una M16, que yo me acostaba sobre ella porque era empantado más que una mosca y tenía que siempre estar cuidando mi hierro. Y cuando yo me tiraba donde me cogiera la noche, ahí metía mi hierro debajo de mi ombligo y entonces yo me le acostaba encima, pero con el dedo, con una guantilla negra y con el dedo en el gatillo. Wow. Sucede que luego que transcurren los días y el tiempo de la sepultura de mi padre, mi mamá enfermó y murió. Wow. Luego que mi mamá muere, todo murió en mí, porque mi amor por ella, su conexión conmigo, eso me mató en vida. La parte emocional que te conectaba con la empatía se murió. Eso murió y ya yo no era más que una bestia. Un cuerpo prácticamente sin alma. Y no tenía misericordia ni piedad. Dios. La gente me lloraba, no me haga esto, no me haga lo otro. ¡Pan! Yo no tenía piedad. Entonces, estaba poseído por fuerzas ancestrales. Que por eso es que Dios me levanta con un espíritu superior al espíritu inmundo, y al espíritu del pecado y al espíritu de Satanás. Como yo predico, Dios un espíritu superior. Wow. ¿Por qué? Porque como fui esclavo de Satanás, a Dios le plació concederme señorío sobre los demonios y autoridad sobre Satanás. Porque toda mi vida desde niño fui poseído por fuerzas demoníacas, Wow. por influencia ancestral. Era una persona con un temperamento sanguinario. Y no me compadecía de nadie ni de nada. Entonces me desarrollé en una infancia donde tuve que tirarme a la calle a mendigar y a recoger de los basureros que comer y a buscar qué comer. Dios mío. Y a escarbar desde los tanques, desde los tinacos, de los basureros, de las cosas que encontrara en la calle, con un saquito al hombro desde jovencito. Wow. Porque lo había perdido todo. Mis hermanos ya no estaban conmigo, los perdí. Yo vine a ver una hermana mía después de 29 años. 29 años. Vine a ver una hermana mía, que ya no nos conocíamos. Esto fue después del desvincule por la muerte de su madre. Sí, que nos separan a todos los niños, uno para San Francisco, uno para la capital, los otros en Salcedo, yo en Salcedo, en un campo. Dios. Donde me tomaron como esclavo y era criado de una propiedad, de la propiedad de esa familia. Y me convirtieron en una máquina, sin sentimiento, sin amor, sin paz. No había reposo para mí ni descanso. Todo era una amargura. El suicidio todo el tiempo estuvo en mi mente. Lo intenté muchas veces. Quitarse la vida. Lo intenté muchas veces. Wow. Lo intenté muchas veces y no lo pude lograr. Y déjame decirte algo increíble, que nadie me predicó el evangelio. Porque en el pueblo me catalogaron como un satánico. Wow. Como un delincuente que no tenía derecho a subsistir con los demás. Me convirtió en un antisocial. La gente no podía convivir conmigo. La gente decía que había que matarme como a mi papá. Wow. Mátenlo. Me intentaron linchar 2 veces. Sobreviví a 2 linchamientos. Que la gente lo ve por televisión y lo ve en las redes, pero yo lo viví. De carne propia. Sangrando y cortado y macheteado por diferentes puntos de mi cuerpo. Y la gente dándome con todo lo que tenía. Y la otra multitud, mátenlo. No lo dejen salir vivo de aquí, mátenlo. O sea, yo amo a Jesús. Wow. Como tú no tienes ni idea. Lo amo tanto, 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 que lo tengo a flor de labio. Tú sabes que en mi infancia yo conozco a Jesús y lo conocí porque Jesús se me apareció, que es una de las experiencias espirituales que le quiero
explicar al mundo cómo es Jesús. Dios mío. O sea, yo tuve una experiencia que me marcó por una eternidad, a perpetuidad, para siempre. Wow. Eternamente. Antes de entrar a esa experiencia, cuando su madre muere, que usted se entera de esta noticia, esto fue lo que produjo que verdaderamente usted se dé al mal definitivamente. Lo que en realidad me arrastró, me hizo que me entregara, que me abandonara la maldad, que no era una máquina sin piedad. No, yo jugué con la sangre, no tenía sentimiento de nada. Yo no tenía sentimiento de nada. Lo que en realidad me atormentó y me influenció y me cauterizó el alma no fue el que mi mamá pasó por lo que pasó, fue lo que sucedió en la causa. Eso fue lo que me sepultó para siempre. De hecho, ya yo no me sentía un humano. Lo que yo viví en la causa cuando estaban juzgando al que asesinó a mi padre. Lo que yo viví y escuché con mis oídos de los jueces y de los abogados que lo defendieron. ¿Qué aconteció allí? De hecho, yo le mandé un aviso a todos los abogados de mi pueblo que lo iba a eliminar, a ellos, a sus hijos y a sus esposas. ¿Qué acontece en esta parte de su historia? Es muy interesante. Sí. Cuando están celebrando el juicio, los abogados del asesino probaron que el tipo que mató a mi papá lo mató en defensa propia. Dios. Y yo estaba ahí cuando él mató a mi padre. Y yo lo viví cuando mi papá cayó. Se me aguan los ojos porque estoy viviendo ese momento. Dios. Y para que tú veas que todo el tiempo la injusticia siempre juega su papel, aunque de una manera equivocada. El único justo es Dios. Wow. Y el único que hace justicia y nos hace justicia y juzga nuestra causa es el Señor. Por eso que no hay otro como Él. No. Justos y verdaderos son sus caminos. Y su justicia es transparente, limpia y es perfecta y es buena. Y Jehová no falla. Wow. Cuando los abogados probaron que él mató a mi padre en defensa propia, mi mamá se desmayó en medio del juicio. Y eso fue lo que me... Wow. Eso fue lo que me mató en vida. Porque mi mamá perdió la fuerza en medio de la causa. Y al ser una mujer pobre y del burgo, sin poder defenderse y al no tener la suficiente economía, al vivir en un estado económico muy... no pudo poner abogado. Y lo que hizo fue, de ahí fue que ella comenzó a morirse, hasta que murió. Se desmayó en el baño y nada más se escuchó el golpe y un primo hermano mío la sacó en brazos vomitando la sangre. Ellos mataron a mi madre también. Entonces ya aparte del asesinato de mi padre, matan en vida a mi madre. Entonces cuando yo escuché todo eso, ¿sabe? Mi papá le abrió los brazos al asesino y le dijo: compadre. Yo estaba allí. Le abrió los brazos. Wow. Como el que dice: pero somos compadres y vecinos, somos compañeros. Y con los brazos abiertos fue que le dio la puñalada a mi padre. Yo fui testigo de todas esas escenas, de esa situación, de ese momento. Y de ahí, cuando yo salí de ese lugar, salí hecho una máquina. Dios. Sin piedad, sin amor, sin misericordia, sin sentimiento. De hecho, los abogados se escondieron y me andaban oyendo porque yo les mandé una amenaza mortal en mi pueblo, a los abogados y a los fiscales. Porque yo andaba con una pandilla que jugaban con la sangre. Wow. Yo andaba con una pandilla y con unos individuos que uno solo de ellos mató como 50 personas. Y andaba con otro que jugaba con los cadáveres. Y yo era parte de los miembros activos de esa pandilla. La venganza era una paleta. Estaba ahí,
ante mí, delante de mis ojos. Y en medio de esa situación, mi infancia transcurrió. Hubo un tipo que abusó de mí y yo le dije a los 14 años te mataré. Wow. Uno de los que donde yo vivía, que me estaban criando como criado, como esclavo. Entonces mi infancia fue una infancia difícil porque yo nunca tuve paz. Mi infancia fue una infancia donde yo dormía dentro de un saco, entre la basura, y me arropaba con hojas de cartones y con hojas de plátano. Dios. Y era el niño lacra, el niño parria, el niño mendigo, el niño ladrón porque me llevaba hasta los clavos, el niño antisocial, el niño que nadie amó, que nunca nadie quiso, que nadie lo aceptó en su casa, que nadie me dio que comer, ni me extendían una mano de misericordia, ni se compadecieron de mí, viéndome huérfano, hasta que me metí al cementerio y no salía del cementerio. A este punto llegaste al cementerio. No salía de ahí. Entiendo la vida del endemoniado de Gadara porque yo lo viví. Yo no salía del sepulcro de mi papá y de mi mamá. Wow. No salía. Llegaste a dormir ahí. Todo el tiempo abrazado a la cruz de mi papá. Aquí yacen los restos, decía en la cruz. De José Ovalle. De José Ovalle y de Lucila Margarita Acosta, mi Tu mamá. madre y tu padre. Juntos los dos en la misma tumba. Entonces yo nunca más supe de mis hermanos. Wow. Y quedé solo en el mundo, sin esperanza, sin salvación, sin Jesús, sin amor, sin paz, sin quien me diera una mano amiga, sin dónde bañarme, sin dónde dormir, sin dónde acostarme, sin familia, sin Jesús, sin el Evangelio, porque decían que yo no tenía salvación. Los pastores de mi pueblo. Descalificaron tu alma. Los pastores de mi pueblo me satanizaron. Dios mío. Por eso entiendo a Jesús. Wow. Entiendo su ternura y su preciosura y su hermosura. Entiendo su bondad. ¿Por qué Cristo fue tan piadoso por los perdidos, con los perdidos? Tan bondadoso con los seres humanos. Tan misericordioso, tan hermoso, tan precioso. Wow. Su nombre solo es motivo de uno temblar y temer. Sí, sí, sí. Y de uno postrarse y anonadarse y de uno quebrarse y quebrantarse y humillarse ante él, nada más ante la mención de su nombre. Que no hay nadie como Jesús. Wow. Cuando yo conozco a Jesús, lo conocí cuando nadie me quiso amar. Y cuando nadie me quiso amar, Él me abrió sus brazos. ¿En qué etapa justamente se encontraba José Ovalle cuando llega Jesús a su vida? ¿Había un tiempo de huida? ¿Un tiempo de pausa? Estaba en una prisión. Dios, ¿qué es esto, Padre? Me encadenaron 2 veces. Yo estuve 11 veces preso, 2 veces encadenado. Y estando en la prisión, que cuando yo iba a usar el baño, era ayudado por unos presos porque yo estaba tuberculoso, escupiendo la sangre en pegote. Dios mío. Nadie se me quería acercar porque decían que yo estaba malogrado. Sí, sí. En aquel tiempo eso era un cuco eso. Se pega, te muere. En aquel tiempo. Se van los 40 que están en la... En aquel tiempo nadie se le acercaba a un tuberculoso. No. Nadie interactuaba con un malogrado. En los tiempos cuando yo estaba con ese mal, con esa enfermedad, wow, con ese problema, orinando pus y escupiendo la sangre. Y el diablo hablándome las 24 horas, eres mío. Todas tus familias son mías. Wow. Tú me perteneces. Tú eres mío. Jesucristo, ¿qué es esto, Padre? Todas tus familias son mías, me decía Lucifer audible, que se me aparecía en diferentes manifestaciones de diferentes maneras. Entonces, yo estaba en una prisión, ayudado por los presos para hacer mis necesidades. Me llevaban a rato, la barba me llevó hasta el pecho. Mi cabello era mi almohada. Wow. Era un lío de cabello, mi almohada, donde me cogía la noche en un edificio abandonado, en una casa destruida, en un monte, donde me cogía la noche, ahí yo me tiraba, me arropaba con hojas de plátano, con cartones, con sacos, viejos de basura. Y en medio de esa situación, en la cárcel, en medio de esa situación, es que Jesús me sale al encuentro a mí, Él. Ningún mortal puede decir que me predicó el Evangelio ni que yo soy su hijo en la fe. En este país. ¿Aún ni usted puede decir que fue usted que lo buscó a él? No, porque inclusive yo lo maldecía. Dios. Porque yo le decía, ni tú me quieres.
y lo maldecía y contendía con él y lo despreciaba y lo injuriaba, tú sabes, y hablaba muy terrible, maldito, le decía de todo. Wow. ¿Por qué no me mata y acaba conmigo como mataste a mi padre y a mi madre? Yo lo culpé por la muerte de mi madre, el Señor, y lo condené por la muerte de mi padre y por haberme abandonado con 5 hermanitos. Wow. Que ya no nos volvimos a ver jamás. Wow. Entonces yo quedé solo y errante y nómada, un estoico, un ermitaño. Mire el hijo de fulano de tal, cuando yo pasaba por una casa, cuando llegaba a un sitio. Y otra cosa, el pueblo no me quería. Yo me tuve que irme a esconder al monte. Y esa fue mi vida, y mi casa, y mi familia, y todo el monte, la montaña, los montes, los ríos, tomando el agua de los ríos, de los manantiales. O sea, porque los vivos no me querían. Intentan lincharme 2 veces, sin hacer aparición en el pueblo. Miren el atracador, miren el ladrón, el sanguinario. Mátenlo. ¿Entiendes? Entonces, en medio de esa situación, es que yo tengo un encuentro con Jesús. Dios. Después que mis ojos vieron a Jesús, mi mirada nunca más vuelve a ser una mirada normal. Wow. La mirada asesina que yo tenía y diabólica, para implantarle terror y pánico. Mirada sin vida. No, y diabólica, sin vida pero letal, que la gente se intimidaba. Wow. ¿Entiendes? Entonces, luego que mis ojos vieron a Jesús, wow, mi mirada nunca más volvió a ser una mirada normal, hasta hoy. La gente testifica, cuando me ven, dicen, Ovalle tiene una mirada muy profunda y muy poderosa, muy compasiva y muy llena de amor y de misericordia. Wow. Cuando la gente me mira, testifican eso, el mundo que me ve, que me conoce. Dice, mira, tú mira a Ovalle y lo sé y te das cuenta que su mirada no es normal. Dios mío. Pero eso sucedió, que el mundo pocos saben eso, fue cuando yo vi al Señor. Wow. Algo parecido como cuando Moisés, que descendió de la montaña con un rostro transformado, transfigurado, sus ojos eran como llama de fuego, los ojos de Moisés, él descendió y ni lo podían mirar. Dios mío. El pueblo caía para el piso, se iba a tierra, caían por tierra. El pueblo de Israel, cuando Moisés descendió, tuvo que ponerse un velo, porque sus ojos habían visto al Señor. Wow. Entonces, luego que el Señor me sale a mí al encuentro y se me revela y me da su palabra y me da su espíritu, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Fui escogido para un ministerio súper sobrenatural, un ministerio que la gloria sea para el Señor. La mayoría del 99% de todos los evangelistas que tuve en las redes, yo soy su padre en la fe. Y todos comenzaron imitándome y siguiendo el viento. Wow. Y a la mayoría yo lo instruí, lo discipulé en la escuela de profetas que hasta hoy yo presido. Y no salían de mi casa, yo instruyéndolo sobre los 3 tipos de ayuno. Le enseñé el misterio de la oración, el secreto de la santidad. E instruía todo en su mayoría de lo que tú ves que están rugiendo por el mundo internacional, que son hoy gente próspera. Yo fui su instructor, aunque algunos no me han honrado ni han tomado en cuenta dónde comenzaron y dónde fueron sus inicios. Y yo nunca tampoco se les reclamaba. ¿Entiendes? Dios mío. Yo he guardado un silencio hasta hoy. Y lo reconocen en público y lo hablan por las redes. Sí, José Ovalle es mi padre en la fe. Sí, yo admito. Él me instruyó. Otros lo callan, otros siguen y mantienen su tú sabes. Yo nunca le he exigido nada a ninguno ni a nadie. Wow. Sobre que mira, que yo soy tu papá, que tú tienes que vender. ¿Por qué? Porque yo conocí al Señor. Sí, conoció a Jesús. Lo conocí y sé que el verdadero socorro de un hombre de Dios depende del Señor. Wow. ¿Cómo nace lo profético? Luego de este encuentro con Jesús, muchas personas sé que se van a impactar porque nadie, ni yo mismo me esperaba que detrás de todo este mover, manifestaciones, liberación de personas endemoniadas, milagros de sanidad, palabras proféticas precisas, entre muchas cosas. ¿Dónde nace lo profético de ser un sanguinario, una persona que no tiene
ni mínimo conocimiento de lo revelacional del cielo, a ser una persona que ahora discierne los espíritus y conoce el mundo espiritual y opera bajo la manifestación del mismo. ¿Cómo nace lo profético en usted? Estando yo en un monte, que me fui a hacer un ayuno a un lugar que le llaman Carretón de Baní. Ay, 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 ay. Me fui a un monte porque muchas personas comenzaron a respaldar y a seguir nuestro ministerio por todo lo que aprendían de nosotros, y eran también miembros de mi equipo, que yo lo hice parte de los 7 hombres que siempre anduvieron conmigo todo el tiempo, 7 hombres que yo instruí. Eran los que me cargaban con los paralíticos, con los endemoniados, eran los que me cargaban me rompían filas en medio de la multitud, no se tal, y me abrían paso. Me limpiaban el camino hacia la tarima. 7. 7 todo el tiempo. 7. 7 hombres. ¿Qué es esto, padre? Sí. Los 7 hombres, que eso eran los que tenían después de Dios que asegurarse de que nada me aconteciese, porque otra cosa que sucedía siempre en mi campaña y era que siempre aparecían personas que me querían matar. Pero yo comencé a entender el porqué, y era que el ministerio estaba haciendo estragos en el infierno. Dios me había dado una palabra para abrirle la boca al infierno, para que diera las almas, para que nos diera las almas para Cristo. Y en ese monte ahí fue donde surgió lo profético, en ese monte. Mientras yo estaba en varios días de ayuno sin comer y sin beber, sopló un viento que todavía, casi 40 años predicando el evangelio, todavía ese viento me acompaña. Dios mío. Porque fue un viento profético que Dios envió del cielo. Wow. El viento me tomó. Wow. Aconteció eso 2 veces, en una montaña en el Ceibo, que le dicen la montaña de los pegueros, donde yo estaba con mis 7 hombres, y el Señor me desapareció de en medio de ellos. Dios mío. Y ellos me buscaron en toda la montaña, en todo el sitio, y no me encontraron, y luego entonces yo aparecí. El viento lo tomó. Y me desapareció de entre el medio de ellos. Y ellos salieron como locos. Pero ellos estaban ahí mirando. Sí, ellos vieron toda la manifestación, los truenos, los relámpagos. Era de día y se puso como de noche. Entonces ellos salieron de que a buscarme. Por todos lados. Montaña completa y no lo encontraron. No me encontraron, hasta que entonces luego yo aparecí solo caminando a distancia. Wow. Entre ellos. Esa fue la segunda vez de ese viento, solo 2 veces. Y la primera vez cuando surgió lo profético, contestándote la pregunta, que fue en Carretón de Baní, que yo estaba y Dios me arrebató, también de entre los hombres que estaban conmigo en Carretón de Baní. Me arrebató y ellos gritaron pensando que Dios me había llevado. Dios mío. O sea, que Dios me había arrebatado. Pero luego el Señor me soltó y yo volví a caer entre ellos. Y no paraba de danzar. Hay una pregunta. No paraba de danzar, gritar. Wow. No me podía contener. Hay una pregunta que surge dentro de lo que es esta manifestación. Sé que en el momento que fue arrebatado por el viento, tuvo una vivencia con Dios. Esta vivencia es algo tan íntimo que no se puede saber, es algo muy personal, o es algo que la audiencia lo puede escuchar. Sí, la audiencia lo puede escuchar. ¿Qué pasó en ese momento de ese arrebatamiento, de ese viento? Mientras fue arrebatado, ¿qué acontecía? Mientras los hombres no veían, pero en esa experiencia, ¿qué pasó? Dios hizo un trabajo en mi espíritu. Wow. Y me catapultó a un estado mental de muerte viviente. Wow. Que es en el estado en el que me encuentro en este instante y en este momento. Es como si tú me vieras, me estás viendo, pero yo no soy lo que tú ves. ¿Entiendes? Wow. A ver si el público o la gente pueden entender lo que quiero decirle. Porque tú ves a José Ovalle, cabeza, cuerpo, mano, pierna, torso, o sea, tengo ojo, nariz, boca.
Pero espiritualmente, mi nombre es otro. O sea, espiritualmente, mi nombre es otro. Yo soy José Ovalle porque me lo puso mi mamá y mi papá. Pero luego que el Señor me toma y conversa conmigo, Él me dio un nombre. Y me hizo que yo tuviera que actuar y comportarme, no según José Ovalle, sino según el nombre de ese profeta que el Señor hizo reposar en mí. Dios mío. Para que entienda el misterio, acuérdate cuando al Señor se le habló sobre Elías y le preguntaron que cuándo vendría Elías. Y Jesús le respondió a sus discípulos: de cierto os digo que Elías ya vino. Dios mío. Y ustedes no lo conocieron. O sea, tú estás entrevistando a José Ovalle, pero el que te está respondiendo es otro. Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Entonces el que te está respondiendo solo lo sabrá si yo te digo quién es. O si te doy el nombre del profeta que Dios hizo reposar en mí. Y me viene usando en esa dimensión en la que Él usó a ese profeta bíblicamente. Un profeta muy poderoso bíblico. Te voy a hacer una pregunta aquí retante. Y mira, mientras te hablo siento un fuego que no está Sí, hay algo arropando aquí. arropándonos de una manera poderosa. ¿Cómo se da que tu boca se transmute a un nivel donde sientes que por lo que puedes hablar, el ambiente puede ser afectado? Porque hablaste de que tu esposa murió, hiciste una oración en la cual la muerte tuvo que soltar su esencia y ella fue devuelta. ¿Qué es lo que pasa con la boca de un hombre cuando empieza a transmitir, a expresar cosas y la atmósfera empieza a obedecer lo que este hombre está hablando? Esto puede pasar con cualquier persona que busca a Dios. Sí. O solamente personas en la cual reposa un espíritu profético. Sí, yo creo que pueden, porque Dios no hace acepción de personas. Wow. Gracias, Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene exclusividad en este. O sea que aquí se derriba un argumento que dice que usted cree que usted es el único. No, yo nunca. La gente dice que yo me creo que soy el único. Se están cayendo los argumentos. Pero es todo lo contrario. Si yo me creyera el único, no instruyera a otro. Dios mío. Es una dimensión igual como Dios me está usando que lo está usando. Cosas mayores, digo eso. Y hasta mayores. Wow. Hay humildad en la tierra todavía. Es que la gente, al ver el impacto de nuestro ministerio, gente que lo vieron con sus ojos, y otros a través de las redes y de mis videos y esas cosas, y otros que me escuchan hablar en una dimensión fuera de lo normal, tridimensional, angelical, celestial. Entonces, yo tengo un estilo que es un estilo único, entonces yo entiendo. Han querido copiarlo, pero imitarlo de todas las formas. Hay quienes comenzaron imitándome cuando eran niños y hasta se salieron de lo normal. Dios. Pero no quiero mencionarte el nombre, pero tú sabes. Sí, hay una línea. Hijo tuyo. Padre. Eso, porque fue demasiado lo que para ellos, esa sapiencia, esa ciencia. Dios mío, Padre. Ese conocimiento, pero combinado con humildad, que es lo que ellos no han podido dominar, ni alcanzar, ni tampoco han podido demostrar. Dios mío, ¿qué es esto? Cuando hay humildad, tú tienes un mensaje santo, un mensaje afable, apacible. Dios mío. Un mensaje misericordioso, un mensaje piadoso, un mensaje con una esencia y con una gracia y con un espíritu de un temor hacia Dios, hacia no molestar ni ofender y hacia no herir, para que no sea que también tú seas condenado, como dice la Biblia. Entonces ellos no han podido dominar esa área. Dios mío. Porque ellos no conocen el verdadero amor. El misterio del amor no se le ha sido revelado. No le ha sido revelado el verdadero amor. Dios mío. El verdadero amor todo lo calla, todo lo cree, todo lo oye, todo lo sufre. No se alegra del mal,
No, que te va a pasar aquello, que yo por acá. Eso no proviene del Padre, eso no viene de Dios, ese tipo de predica, ese tipo de mensaje. Wow. Esa administración no es una administración que venga del Padre del cielo directamente, que es un Dios que es misericordioso. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Dijo Jesús. Dios mío. Pidiendo por sus verdugos, pidiendo por lo que lo habían avasallado y humillado, por lo que lo habían sentenciado a muerte de cruz, que lo condenaron al Gólgota, a la muerte. Y Jesús, siendo todo amor, les pide al Padre que lo perdone. Wow. En el Evangelio no hay venganza. En el Evangelio no hay odio, no hay rechazo, no hay desprecio, no hay burla. ¿Entienden? En el Evangelio lo que hay es vida y regocijo, deleite, disfrute, gozo, alegría, paz, reposo, descanso, poder, liberación. Mire, wow, el tiempo nos ha arropado y yo sé que esto desata y llama a una segunda parte. Y me gusta cómo se da lo profético, porque todo es al tiempo de Dios. Y en esa segunda parte hay gente que se ha quedado con una incógnita. Vamos a hablar del misterio de la resurrección, porque no todo el mundo ha tenido experiencia de traer un alma de alguien que ha partido. Y es una revelación muy profunda. Y sé que hay más sobre su testimonio, porque también hablaremos en un futuro sobre personas que intentan tener lo mismo de usted. Pero hay un misterio en cómo Dios le entrega a usted su identidad, su seña, todo, la forma en que habla, la forma en que ministra. Eso es único. Eso nadie conocía eso. No, nadie conocía ese estilo, ni esa forma, ni esa manera. Yo descendí con eso, fue de un ayuno en la montaña. Y voy a terminar con esto, Jesús. Quizás no pueden hacer 2 veces, pero hay algo que creo, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a hacer una oración por la audiencia y queremos que usted haga una oración para que las personas... Tú sabes que en medio de esa oración, yo quiero coger unos segundos para explicarte cómo fue la resurrección de mi esposa, que eso va a ser una bendición para los oyentes, para los ministerios, para los matrimonios, para todo aquel a quien el Señor le ha hecho una promesa, o sobre todo aquello que esperan una promesa que le hizo el Señor, que Dios le habló. Vamos a desatarla. Cuando yo me casé, el Señor me dijo, te doy hijo y te doy hija de ella. Nosotros recién casados, con semana de casado, Dios se me apareció y me dijo que me daba hijo. Porque tú tienes que tener convicción de lo que en el nombre de Jesús tú vas a hacer y quieres lograr. Tienes que estar seguro. Tienes que tener esa certeza de que la muerte misma te va a obedecer y se va a sujetar al poder de la vida que está en la palabra, que es vida, que sale de tu boca. Dios, ¿qué es esto, Padre? Para transformar la muerte en vida. Wow. Eso fue lo que aconteció. Entonces, el Señor me dice a mí, el Dios vivo, que me daba hijo e hija. De ella. Sí, y luego se muere. De esa ella que el Señor te dijo que te daba hijo e hija. Sí, entonces viene ella sin darme ni siquiera el primer hijo y se muere. Yo andaba en una gira evangelística por todo el país y mi esposa me dijo, llévame a donde mi papá y a mi casa, al campo Celestina, a la montaña de San José de las Matas. Eso es rumbo a Haití por ahí. Entonces entre esa loma era que vivía su papá, es donde ella nació y se crió. Se sintió con unos dolores, con unos malestares y me dijo, tú no vas hasta aquí porque tú vas a ir a esta gira y si yo me pongo muy mala, no voy a tener que me atienda. Entonces yo la llevé a su campo. Wow. Y me fui a mi gira. Cuando yo vengo de mi gira, contento yo, gozoso. Por lo que Dios había hecho. Y por la esposa que me había dado, porque que yo nunca tuve nada. Ay, Dios mío, recién casado. Acuérdate que yo era una paria. Sí, sí. Que las mujeres decían, con el último que yo me caso con esa cucaracha. Dios mío, como abortivo. Dios mío. Entonces ahora estoy feliz porque tengo una esposa que me hace mi tececito, mi caldito, mi cosa. Wow. Y acuérdate que yo andaba comiendo basura y era un errante. Wow. Y estoy feliz con mi esposa y vengo con unos cuantos regalos que le traigo. Y lo que me encuentro fue con la muerte. Mi esposa, me dice el chofer de esa ruta para allá, la esposa tuya en el campo, ahí en Algarabía. Y yo guardé silencio, porque yo nunca he cuestionado al Señor. En casi 40 años predicando el Evangelio, yo nunca le he preguntado por qué esto y por qué aquello.
Nunca, ni por qué a mí. ¿Y qué tú no me dijiste? Tú no me dijiste esto y aquello. Yo he sido fiel. No. No, yo he guardado siempre silencio ante mi Creador y lo he respetado y lo he honrado. No importa las circunstancias. Yo no soy un humano mortal cualquiera que se turba o se amedrenta por cualquier cosa y mucho menos la muerte. Wow. Eso a mí nunca me ha intimidado. A lo que yo menos le temo es a la muerte. Eso a mí nunca, ni me inmuta, ni eso nunca me ha sacado de comunión. Entonces, ¿qué yo hice? Llegué, el griterío, el juidero, entré a la casa donde tenían a mi esposa. Mi esposa tiene 22 o 23 hermanos y tiene 40 tíos. Es de descendientes de españoles, de los Azcona de Barcelona. Dios mío, Padre. O sea que son familitas, son una gente rubio, blanco, de ojos azul y ojos verdes. Dios mío. Entonces, ahí había una multitud, había mucha gente ahí. Entonces, yo llegué y le dije, yo sé que ustedes aman su familiar, ustedes son familistas, pero esta es mi esposa. Wow. Esa es mi mujer y yo necesito estar a sola con mi mujer. Dios mío. Le dije, necesito estar a sola con mi esposa. Tomé el cadáver, me lo eché al hombro. Salí de entre la gente que estaban ahí, me fui para un monte, porque es un campo, y caminé un tricho de animales, de caballo, un camino, y me fui a la cima, con el cadáver de mi esposa al hombro. Dios. Y cuando estábamos en la cima ya, me la senté en la pierna, toda su cabellera se le cayeron para atrás. Mujer rubia. Hermosa, blanca. Se le cayeron para atrás. Y me enfrenté a la muerte. Wow. Y le dije al Señor, llorando, le dije llorando, yo nunca te pedí esposa, porque tu amor me era suficiente. Dios, tu amor satisfizo todo en mí. Así que tú fuiste quien dijiste que me daba hijo e hija y me buscaste una esposa. Shit. Pero yo no te la pedí. Tú fuiste quien me la diste. Y le dije, devuélvemela para que se cumplan tus palabras que me diste de que me daba hijo e hija. Porque tú no mientes. Regrésamela de entre los muertos y dame los hijos que me prometiste. Entonces, eso está en YouTube. Wow. Entonces, la llamé. ¡Azcona! Se me salen las lágrimas porque estoy viviendo el momento, tú sabes. Son cosas vividas. Es muy fuerte. Muy espiritual. Profundo. Muy, muy verdadero. O sea, genuino. Dios es digno de respeto y de honra y de amor. Al Señor hay que amarlo. Al Señor hay que vivirlo. Inmediatamente mi esposa se me sacudió entre los brazos y abrió los ojos. Y con lo primero que se encuentre conmigo. Y yo le dije, pensaba quedarte en el más allá, sin haberme parido los hijos que el Señor me prometió. Dios mío. Un hombre sin familia y errante, solo en el mundo, que los perdí todos siendo un niño. Sin nadie. Que los perdí todos. Y que ahora iba a comenzar una familia. Y mi esposa se me tiró entre los brazos. La puse de pie y me abrazó. Me parió 8, uno detrás de otro. 8, uno detrás de otro. 4 varones, 4 hembras. La muerta. Yo le dije, los muertos no dan a luz. Dios mío. Y yo quisiera que tuviera a mi esposa. Es una hermosura de mujer. Esto está muy profundo. Wow. Óyeme la parte poderosa ahora. Que yo bajé de la cima con mi esposa agarrada de mano para la casa. De la cima bajó agarrado de la mano con ella. Sí, fue fuerte que yo me llevo un cadáver. Dios mío. Ahora bajo con una mujer viva. Dios mío. Y de la mano y veníamos bajándolo juntos los dos caminando de la montaña. Jesucristo. Y ya tú puedes saber la algarabía que hubo en medio de la gente. Vamos a estar orando. Vamos a orar. Vamos a orar.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú mismo fuiste el que me enviaste al mundo como profeta de los últimos tiempos. Y me trazaste un mandamiento cuando concertaste tu pacto conmigo en la montaña y me enviaste al mundo. Diciendo que profetizara sobre el aire, sobre el cielo, sobre la tierra y sobre la mar. Padre, clamo a ti y me uno con tu siervo que está aquí sentado conmigo a mi lado. Amén. Tú dices que si dos se pusiesen de acuerdo por cualquier cosa que pidamos, todo cuanto pidamos, creyendo tú lo harás. Que estén atentos tus oídos ahora y abiertos tus ojos a mi clamor. Mira los oyentes, mira los que nos están mirando a través de esta plataforma. Sí, Señor Jesús. Salva los perdidos. Liberta los cautivos, los oprimidos por el diablo. Y levanta al caído. Restaura los desechos. Reconstruye, Padre. Completa tu obra en lo que tú has salvado y en lo que tú, Señor, llamaste y en quienes tú hiciste reposar tu voluntad. Sálvalo de adulterio, guárdalo de fornicación, de un guanguá, de una enviación a tu pueblo, a tus hijos, a estos ministros de esta plataforma, sí, Señor, de este canal. Que tú lo guardes en santidad, que lo guardes sin pecado. Los 3 secretos para alcanzar un estado mental de muerte viviente. Wow. Guardarse sin pecado, guardarse en santidad y no entregar el corazón a nadie más que no sea tú. Wow, Jesús. Mira a los perdidos, mira a los pecadores. Señor, toca su corazón en estos momentos, toca sus vidas. Mira los que están al borde de un suicidio, deprimido, depresivo, sin esperanza, que para ellos todo, el diablo le ha hecho creer que todo terminó, que no hay esperanza, cuando es mentira, porque yo lo viví. Mira lo que tú hiciste en mí, cómo me transformaste de un monstruo a un siervo tuyo, de un salvaje a una persona de paz. Wow. Llena de amor todo el tiempo, Padre, en el trabajo que tú me encomendaste. Cuida, Padre Santo, los siervos que tú, Señor, has llamado. Cuídalo, papá. Cuídalo, Jesús. Protégelo, Señor. No lo dejes sucumbir ante el adulterio. No lo deje caer ante la fornicación. Sí, Señor Jesús. Que se guarden sin pecado. Que ese es el mayor secreto para permanecer y perseverar en santidad. Wow. Bendice, Señor, a los oyentes. Sí, Señor Jesús. Trata con ellos, revélatele. Ayúdalo, socórrelo. Envía el bálsamo, envía el suspiro. Sí, Señor Jesús. Y envía tu bendición. Y usa lo que están predicando en todo el mundo y los que van a llevar la palabra, Señor, desde aquí, que saldrán y que la llevan desde esta plataforma. Dale revelación, dale conocimiento, sapiencia, entendimiento, denuedo, sabiduría, destreza, habilidad. Señor Jesús. Dale tu poder, Padre.